con nuestra, con nuestra grabación y también con nuestra sesión. Entonces, bien, vamos entonces a continuar aquí y volvemos nuevamente a nuestra diapositiva para seguir charlando acerca de esto. Entonces, estábamos observando precisamente cómo cada uno puede, de acuerdo a su percepción y de acuerdo al conocimiento también, por ejemplo, aquí ya varios de pronto decidieron hacer indagar acerca de lo que, a lo que se refería esta situación o algunos de estas frases y se fueron pues a investigar, ¿no? Para poder de repente argumentar. Pero precisamente cuando uno no tiene esa oportunidad y simplemente le viene la idea a la cabeza, por ejemplo, que en Colombia, por ejemplo, hablando de términos de matrimonios igualitarios, ¿no? El matrimonio igualitario es un derecho, ¿sí? Entonces, mucha gente, según su percepción y su visión de mundo, puede decir que eso no puede darse en un país del Sagrado Corazón de Jesús. Digamos que son percepciones y ahí entonces pueden entonces surgir todas esas situaciones que van a hacer un prejuicio y que no nos van a permitir desarrollar ese pensamiento crítico. Para que ustedes me vayan enviando, digamos que no les voy a pedir ahorita que me envíen su evidencia, sino al finalizar la sesión. Entonces, como van a estar condensados los 3 ejercicios, me hacen un solo envío de todos los ejercicios que vamos a desarrollar, porque, bueno, van a ser 3 ejercicios. Vamos a continuar acá, entonces, mirando el siguiente ejercicio. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Les voy a dar 3 frases, no nos vamos a ir con todas, pero sí les voy a dar 3 frases, 3 palabras de las que ustedes ven aquí en pantalla. Dice aquí, lea cada una de las siguientes palabras y reacciona a la misma escribiendo las primeras 3 cosas que le vengan a su mente respecto a cada una de ellas. Deberá escribir 3 ideas o pensamientos para cada una de esas palabras. Estos pensamientos pueden estar constituidos de 1 o 2 palabras solamente con las cuales usted relacione el concepto en cuestión. Escriba la palabra y al lado su pensamiento. Entonces, les voy a decir las palabras para que podamos establecerlas. Vámonos con la palabra drogadicto. Es la palabra primera, drogadicto. Entonces, para drogadicto van a escribir las 3 primeras palabras que se le vengan y una frase o un pensamiento que les genere esas 3 palabras y la misma palabra drogadicto. Entonces, por favor, la primera, drogadicto. La segunda palabra que vamos a trabajar va a ser esta que tenemos acá como evolución. Evolución. Y finalmente vamos a tener la palabra violencia. Entonces tenemos 3 palabras, drogadicto, evolución y violencia. Recuerden que vamos a escribir 3 palabras de cada una de ellas y con ellas un pensamiento. Entonces para esto no nos vamos a demorar mucho. Les invito a que sean máximo unos 5 o 6 minuticos para que podamos seguir avanzando. Bueno, para las personas que acaban de ingresar, entonces estamos aquí en el ejercicio de seleccionar 3 palabras. En este caso va a ser la palabra drogadicto, evolución y violencia. Y de esas 3 palabras que les estoy mencionando, vamos a escribir otras 3, por ejemplo, de drogadicto, las 3 primeras palabras que se le vengan a su mente y un pensamiento con respecto a eso que ustedes han escrito. Entonces, de eso se trata este otro ejercicio. La primera palabra es drogadicto, la segunda evolución y la última violencia. De cada una escriben 3 palabras y con ella van a dar un pensamiento
que les genere pensar precisamente en cada una de estas palabras. Profe, Señora, profe, la última palabra es tan amable, me la repite, me la recuerdas que no la escuché bien. violencia. Violencia, maldita violencia, dicen por ahí. O sea, dice, las tres son, entonces serían drogadicto, violencia y la otra. ¿Son tres? Evolución, Evolución, gracias. ¿vale? Muy amable. Profe, teniendo la palabra de drogadicto, ¿hacemos una oración, una qué? No, tres palabras más que surjan en su cabeza acerca de esta palabra. Sí, Escribí consumidor, problema y sociedad. ok, ahora con eso, entonces podemos pensar en generar un pensamiento. ¿Qué sensación o qué pensamiento nos genera eso? Generar un... bueno. Profe, por favor, ¿será que usted me lo puede colocar en el WhatsApp como hice con el otro? Claro que sí. Profe. Profe. Señora. Bueno, escribí una, no sé si está bien. Bueno, con la primera palabra, por ejemplo, escribí, ante una sociedad tenemos problemas con un drogadicto. ¿Hay así más o menos? Bueno, sí, esa es una frase, sí, el drogadicto genera problemas en la sociedad. Esa es la frase que su merced está, pues, generando con esa palabra que dijimos, ¿no? Que es la primera drogadicto.
Con la otra Ah, sería evolución y la otra violencia. Bueno, yo sí, creo que señor. ya es tiempo y vamos a seguir avanzando. Entonces vamos aquí a irnos nuevamente a nuestra otra diapositiva y luego vamos a hacer un ejercicio con Fidel Castro para que nos preparemos un poquito acerca de este ejercicio que vamos a hacer con este personaje histórico de Latinoamérica. Bien, vamos a ir nuevamente acá a nuestra otra diapositiva. Bien, entonces estábamos hablando, ya habíamos ya definido, bueno, aquí hay algunos, bueno, sí, por ejemplo, aquí Giovanni ya nos dio varias cositas que nos está indicando acerca del ejercicio. Giovanni está diciendo, drogadicto, enfermo, adicto, problemas, evolución, futuro, mejorar, sociedad, violencia, política, poder, narcotráfico. Uy. Bien, cada uno debió construir algo que muy seguramente aumenta el pensamiento. Por ejemplo, aquí de violencia va muy a la cosa política, ¿no? Algunos habrán escrito violencia de pronto en situaciones de pronto intrafamiliares, ¿no? También puede darse. Y en otras cosas de pronto con grupos juveniles también podría darse también allí la violencia. Entonces, el famoso bullying, ¿no? Entonces, todos debemos haber pensado algo diferente, muy seguramente con con esas ideas o con esas frases pudimos construir un pensamiento que nos evoca esa palabra. Aquí, por ejemplo, Lucy Vargas está diciendo, drogadicto, adicción, dependencia, ansiedad. Muy bien, Luis, sí, esta ansiedad es bastante clara ahí. Diana Correa dice, drogadicto significa destrucción, falta de amor propio. Muy bien, por parte de la familia, cobardía. Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir avanzando. Entonces, habíamos dicho, también lo veíamos en el video, les estoy aquí compartiendo ya, sí. Habíamos visto en nuestro video cómo ese egocentrismo precisamente hace que realmente perdamos de vista también los pensamientos y las posiciones que pueden ser enriquecedoras para que podamos formar una idea realmente sólida y valedera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de egocentrismo y pensamiento egocéntrico nos referimos a eso. Entonces, precisamente aquí nos estaban diciendo eso, los seres humanos tendemos a tener un pensamiento egocéntrico, nos da seguridad, ¿no? Precisamente esa idea de pensar que lo que yo estoy formando en mi cabeza es la verdad, eso nos da y nos genera seguridad. Y esa es una situación que tenemos todos los seres humanos. El pensamiento egocéntrico puede partir o estar basado en conocimiento. Eso miren lo que nos dicen acá. No solamente entonces es el hecho de que yo piense y de repente esté equivocado. Eso también, lógicamente, que muchas personas y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de fundamentar nuestros pensamientos con base en un conocimiento previo. Eso precisamente nos va a permitir hablar críticamente, es decir, con sólidos argumentos para responder en alguna situación. Esto es digamos que es una situación de valía, es una situación que nos da precisamente digamos que, fortaleza para poder hacer frente también a situaciones en las que tengamos que usar y argumentar de manera clara cualquier situación o cualquier pensamiento o cualquier situación que sea necesario argumentar. Dice acá, pero se transforma en creencia. Entonces, miren lo que sucede cuando tenemos un pensamiento egocéntrico y centrado precisamente en eso. Se transforma en una creencia y allí entonces surgen precisamente esas situaciones de prejuicios y esas creencias y de pronto esas visiones erradas y sesgadas de alguna situación. Vienen a repercutir realmente de manera seria en la formación y en la visión que tengamos también de la vida. Entonces, para evitar eso, y recuerden ustedes lo que veíamos en nuestro video, nos dieron varias situaciones para evitar que primero nuestro egocentrismo y también de pronto una visión sesgada se posicione y generemos una creencia, ¿no? Esas creencias, pues seguramente si no son razonadas y bien fundamentadas, pues nos van a traer serias complicaciones. Nos daban allí dentro del video, y si lo recordamos un poquito, estábamos hablando allí de varios aspectos y especialmente de unas habilidades, ¿no? Unas habilidades que nos permitían precisamente saber construir ese pensamiento. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ir un poquito aquí más adelante. Está acá.
estos componentes y cómo están esas habilidades. Vean ustedes cuáles son esas habilidades que se necesitan tener. El primero, pues entonces tenemos el pensamiento implica precisamente una serie de habilidades mentales y de actitudes. Dentro de esas actitudes precisamente encontraríamos la de establecer una revisión de la situación. Esa revisión o concientización de la situación nos permite establecer y recopilar información valedera. Además de eso, entender que muy seguramente todo lo que yo pienso es susceptible de duda, ¿no? Eso es importante para poder establecer estas actitudes y estas habilidades. Vean ustedes acá cómo se da precisamente ese pensamiento crítico a través de esas habilidades y partimos de la interpretación. Precisamente esa interpretación nos lleva a tener una conciencia de esa situación, ¿no? Esta interpretación se refiere a eso, a una conciencia, a saber que hay una situación que es necesario evaluar, muy seguramente poner en una balanza y establecer algunos criterios y algunos principios que nos permitan saber si eso que estamos pensando es valedero o realmente es falso, ¿no? Entonces, la primera situación de cómo debemos desarrollar esas habilidades esenciales para generar ese pensamiento crítico está relacionada con esta de la interpretación. ¿Cómo estamos interpretando la realidad? ¿Sí? ¿De qué manera estamos interpretando esa realidad? Luego viene la autorregulación. Esa autorregulación, pues entonces nos lleva a determinar precisamente si eso es saber que lo que yo estoy pensando es susceptible de duda, ¿no? Yo tengo que poner esto en una consideración y reflexión y determinar si efectivamente esto que estamos pensando es o no es. Ahí hay una autorregulación. Hay una evaluación. Recuerden ustedes que precisamente nos hablaban de cómo es importante que evaluemos también de dónde estamos obteniendo esas informaciones. También nos mencionaban en este video, si lo tenemos presente, también si estamos haciendo una obtención de información de fuentes de información que no son sólidas, podemos llenar nuestra cabeza de mentiras o de cosas falsas, informaciones falsas. Ahí vendría también a darse esa evaluación. Luego vendría una explicación real de los hechos, ¿no? Una explicación que realmente me permita tomar de manera sólida y de manera concreta ese pensamiento que se está engendrando en mi mente. Esto muy seguramente, si yo lo hago de manera, digamos que de una forma realmente clara y de manera que me lleve realmente a la verdad, muy seguramente todo esto lo hemos fundamentado en el análisis. Si los vemos acá detenidamente, vean ustedes, cuando hablamos de ese análisis, entonces precisamente ese análisis nos indica cómo es importante determinar cómo surgió el problema, por qué se dio ese problema y qué características importantes tiene para que nosotros podamos formar esas creencias, esos juicios, esas razones o esas situaciones importantes. Vamos a pasar aquí ahora, aquí está la evaluación, la inferencia y la explicación. Dice aquí, para poder generar y para poder establecer ese pensamiento crítico, lo primero es tener en cuenta unas actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes? Primero, la curiosidad. Curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos. Si nosotros queremos establecer un pensamiento crítico, qué bueno que nos pongamos a leer. Y esa lectura, ¿cierto?, me genera curiosidad y mucha, digamos, intención de conocer algo. La curiosidad es eso, ¿no? Es la intención, es esa motivación que me invita a realmente enriquecer mis conocimientos a través de esa curiosidad. Y si es una cosa que me permite ampliar el conocimiento, pues va a ser muchísimo mejor. Vean lo que nos dice acá. No tengo ningún talento en especial. Solo soy apasionadamente curioso. ¿Y quién lo dijo? Nuestro científico Albert Einstein, que realmente pues es un científico que no solamente se dedicó a la física, sino también a dejar grandes escritos que nos hacían pensar como este, ¿no? No tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Y esa curiosidad, vea cómo lo llevó realmente a formular situaciones que hicieron pues el progreso de la humanidad. Entonces, esto es bastante importante. Dentro de estas actitudes, además de la curiosidad que vemos acá, entonces estaría también la preocupación por estar y mantenerse bien informado. ¿De dónde estamos obteniendo la información? Y vuelvo y le repito, precisamente cuando estábamos hablando de esas fake news, ¿cierto? Y más, por ejemplo, cuando estamos en época electoral, ustedes saben y nos hemos visto saturados
Los colombianos últimamente nos vimos saturados de cualquier cantidad de informaciones que emanaban por donde fueran en pro y en contra de una u otra campaña, ¿no? Y eso, algunas situaciones verdaderas, otras situaciones falsas, en fin. Pero cada una de estas cosas formaban un pensamiento. Aquí vendría entonces a recaer el hecho de que realmente de dónde estamos obteniendo la información. ¿Es una fuente sólida? ¿Esa información que yo estoy manejando es realmente confiable? Entonces ahí viene ese gran interrogante. Además de eso, es importante dentro de estas actitudes que estamos hablando, es importante también tener o estar en un estado de alerta, ¿sí? Ese estado de alerta ante qué? Ante algunas oportunidades para poder utilizar nuestro pensamiento crítico, ¿sí? Para saber, y precisamente con base en eso que estábamos hablando acerca de las noticias, ¿no? Saber en qué momento poner ese pensamiento crítico. Cuando estamos en nuestra parte laboral, ¿cierto? Es importante que pongamos también esta habilidad y la antepongamos para poder desarrollar esas actividades que nos han entregado, pero cuando estamos muy seguramente desarrollando esa actividad frente a un equipo de trabajo. Precisamente, si desarrollamos ese pensamiento crítico y entre todos como equipo de trabajo, y ya lo habíamos mencionado, pues el resultado va a ser bastante efectivo. Además de esas actitudes que ya hemos mencionado, vean ustedes como la confianza y la autoconfianza. Primero la confianza, precisamente en hacer un proceso de investigación razonado. Esa investigación, lógicamente, que está fundamentada en unas fuentes de información sólidas, ¿no? Y la segunda es la autoconfianza, es decir, en confiar en que mis propias habilidades son las requeridas para poder formar y fundamentar un argumento valedero. Todo esto, pues digamos que esto me ayuda a fortalecer ese pensamiento crítico. Si realmente nosotros estamos en la construcción y en el desarrollo de ese pensamiento crítico, muy seguramente tendremos que poner en práctica cada una de estas actitudes, confiar en los procesos que estamos haciendo para obtener la información y saber que mi propia habilidad me va a ayudar y me va a llevar a construir un pensamiento sólido y realmente, digamos que verdadero, ¿no? Digamos que confío en mis propias habilidades. Vean ustedes también dentro de esas actitudes se encuentra una mente abierta y flexibilidad. ¿Qué pasó cuando nos vimos invadidos de una serie de, digamos, de personas que venían de fuera del país? Y nos vimos aquí en Colombia, empezó a surgir una serie también como de rechazo, ¿no? Un rechazo generalizado a la migración de nuestros compañeros vecinos venezolanos, ¿no? Entonces, ahí mucha gente, precisamente por situaciones que se vivieron, tuvieron y generamos, digamos que lo hicimos de manera muy grande, ¿cierto? De nuestro país, un rechazo frente a esto. ¿Qué pasó? No se trataba de que no tuviésemos una mente abierta, realmente allí hubo varias cosas que nos llevaron a pensar de cierta manera, pero precisamente con eso también estábamos haciendo, de pronto sesgando o de pronto limitando también y de pronto desconociendo situaciones personales de todas estas personas. Es importante tener una mente abierta, es importante ser flexibles frente a situaciones para poder generar un pensamiento crítico y de repente poder tomar una visión clara de lo que está sucediendo. Esto está dentro de esas actitudes. Vean ustedes, también está la comprensión de las opiniones de otras personas. Miren cómo aquí en esta imagen, ¿cierto? Que ustedes observan acá, cómo puede surgir una discusión precisamente por la visión que tiene cada uno. Entonces, para uno es un 9 y para otro es un 6. Y cada uno tiene la razón. Sí, cada uno tiene una posición de observación que le da, pues, precisamente el conocimiento para afirmar que tienen la razón. Pero entonces, es importante cuando estamos generando un pensamiento crítico poder, y ya lo hemos mencionado, poder entender la opinión de aquella persona que se está, pues, refiriendo al mismo tema. Y con eso también, pues, entonces podríamos poner en práctica esto también que hemos mencionado, la empatía, ¿cierto? Esa empatía también viene aquí a colarse en este pensamiento crítico y vean cómo venimos también trayendo a colación todas esas competencias. Entonces aquí ahora estamos hablando de empatía. Esa empatía que me permite entonces valorar la persona que tengo enfrente, ponerme en sus zapatos
y saber que lo que ella está sintiendo, pensando, también tiene una razón de ser. Entonces, a eso se refiere esta comprensión. Vean ustedes otra actitud muy importante, ser imparcial. Entonces, no se trata precisamente de tomar partido en esa imparcialidad. Se trata de ver las cosas en su justa proporción. Es decir, con la valoración del razonamiento, que lo que estamos pensando no lo vamos a sesgar a izquierdas o a derechas. Es simplemente tratar de ser muy ecuánime en la observación que estamos dando. Y ahí estaría, pues, esa imparcialidad. Además, si estamos haciendo un pensamiento crítico, también debemos evocar la honestidad. Y esa honestidad, pues, no es más que otra cosa. Señora Nidia. Profe, es que yo tengo una opinión. Resulta que nosotros tenemos la costumbre muy fea. Dicen por ahí, ¿para dónde va Vicente que no va la gente? Y nosotros no investigamos, sino nos juzgamos por lo que las otras personas dicen. Y eso está muy mal hecho. Sí, y realmente así es. ¿Dónde está el pensamiento crítico? La sociedad se deja llevar, como tú lo dices, Nidia, por lo que dijo Vicente, y Vicente se lleva un montón de gente al abismo. Sí, y se puede ir al abismo la gente precisamente pensando en que se tiene la razón. Tú tienes ahí, pues, digamos que realmente una visión de lo que pasa. Si realmente nosotros no ponemos en práctica, como tú dices, ese pensamiento crítico, vamos a irnos detrás de una situación que no es real y vamos a tener, pues, conflictos y problemas con eso. Veamos la honestidad, y esa honestidad dice acá, al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o tendencias egocéntricas. Esa honestidad me lleva entonces a hacer una reflexión de mis propios pensamientos con respecto a creencias que ya están establecidas o cimentadas en mi mente, ¿sí? Esos prejuicios que muy seguramente a lo largo de la vida se me han encajonado en mi cerebro y que no soy capaz de repente sacarlos y ser honesta conmigo mismo y reconocer que tengo eso, ¿sí? Que tengo esos prejuicios y que tengo unos estereotipos fijados en mi mente, ¿sí? Entonces esto realmente no nos va a permitir generar ese pensamiento crítico. Es importante que seamos honestos, es una actitud de reflexión y de introspección también para saber que tenemos muy seguramente cimentados en nuestro pensamiento estas situaciones de prejuicios y predisposiciones ante algo. Entonces, para evitar esto, pues entonces vamos a informarnos. Aquí la situación y la invitación, queridos estudiantes, es que siempre se informen, ¿no? Que estemos con San Google, que todo lo sabe, pero sabiendo que San Google también le puede traer cosas falsas. Entonces, tratar de depurar muy bien la información que estamos obteniendo. No cualquier cosa que aparezca en internet y con eso me quedo, no, eso me pasó en internet, pero miremos entonces, consultemos otra fuente de información y otra más, y otra más, y otra más, para poder depurar mi mente de todos esos prejuicios y estereotipos. El conocimiento me va a ayudar a construir realmente la verdad. Entre más yo profundice, muy seguramente vamos a entender un poco más las situaciones que muchas personas viven en nuestro alrededor, que sienten nuestros compañeros, nuestros congéneres. Entonces, de eso se trata, de revisar a través de esta actitud de honestidad esos prejuicios y esas situaciones que muy seguramente ya tenemos preestablecidos. Vamos a avanzar un poquito más. Vean ustedes que aquí tenemos la voluntad y esta voluntad está para reconsiderar y revisar las visiones en las que las reflexiones honestas insinúan que el cambio está justificado. Precisamente con base en esa honestidad, ¿no? Esa honestidad me lleva a que pueda yo saber que tengo la voluntad de cambiar, ¿cierto? De cambiar. Y si nos vamos a nuestra primera competencia, entonces ahora vamos a mencionar precisamente esa gestión de cambio y esa adaptarnos al cambio sabiendo que tengo que romper con esos prejuicios, pues entonces me va a motivar a dar el primer paso para hacer esa investigación y precisamente también incorporar esa situación de reconsiderar y establecer que es necesario cambiar mi actitud, ¿no? Tener la voluntad de reconsiderar un pensamiento que se había establecido en mi cerebro y que no me dejaba tampoco avanzar.
El pensamiento exige, vean lo que nos dicen acá, el pensamiento crítico exige voluntad, disciplina y persistencia. Es muy importante para poder generar ese pensamiento crítico. Si yo quiero generarlo, es importante que yo pueda ser disciplinado. Si mi conocimiento de alguna situación es precario, pues para poder aumentarlo debo tener disciplina y persistir en ese conocimiento. Y muy seguramente voy a tener una base fuerte, ¿cierto? Una base sólida para cuando yo vaya a tomar y a decidir y a proponer algo, lo hago de manera argumentada y crítica porque tengo el conocimiento. Entonces eso, y para lo que les digo, y para poder obtener ese conocimiento se exige la disciplina, ¿no? Vean ustedes esta imagen que tenemos acá. Precisamente es como subir una cuesta, ¿no? Esa disciplina para poder llegar a la cima. Y es a esto que se refiere. Vamos a avanzar un poquito más y dice acá, el pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Sobre todo, y yo diría que muy importante esto de la autocorrección, ¿no? Es importante que hagamos una revisión, una evaluación y nuevamente repasemos eso que estamos ya dejando como sólido y como verdadero. Además de eso, supone someterse a rigurosos estándares que nos permitan dominar de manera consciente ese conocimiento. Implica, vean, y ahora vamos a hablar de la comunicación efectiva, de la comunicación asertiva, de las habilidades para resolver conflictos y de todo esto que realmente hemos hablado a través de toda la capacitación. Para poder tener un pensamiento crítico es necesario que traigamos, nuevamente se los digo, a colación todas las habilidades que hemos desarrollado, ¿sí? O que hemos trabajado. Ese pensamiento crítico yo lo voy a aumentar en la medida en que yo ponga en práctica cada una de esas habilidades. Y las voy a poder desarrollar si realmente me comprometo con eso, ¿sí? Ese compromiso de dejar ese ego de lado y de dejar esa situación que no me permite avanzar. Es hacer una autorreflexión de mi situación y avanzar, ¿no? Esa es una cosa muy importante y que les invito, de verdad les invito a que hagan su propia reflexión de cómo están ustedes formando pensamientos alrededor de, pues digamos, en las situaciones diarias a las que ustedes se ven enfrentados, en sus situaciones cotidianas con su familia, con sus hijos, con su pareja. ¿Cómo están formando ustedes esos pensamientos? ¿Realmente son críticos a la hora de tomar y ponerse, digamos, en una posición, o simplemente por responder rápidamente pueden tener, digamos, un impulso y no responder de la manera apropiada? Entonces ahí hay una situación importante. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio y va a pasar que cuando lo estemos desarrollando se nos va a cortar, ya es el último corte que tenemos en la sesión de hoy. Entonces nuevamente los invito a que se conecten una vez concluyamos acá y se corte el ejercicio. Aquí muy seguramente en 5 minuticos se nos va a volver a cortar. Yo les voy a dar 10 minuticos, no quiere decir que nos unamos en 10 minutos, pero sí, por favor, para que estemos atentos cuando se corte, volvernos a unir. Entonces voy a compartirles el nuevo ejercicio. Este ejercicio que vamos a desarrollar ya se los había anunciado. Es el ejercicio de este famoso personaje de nuestra historia latinoamericana, Fidel Castro. Entonces voy a compartirles acá un momento. Bien, creo que aquí ya les estoy compartiendo. Sí. Dice aquí. Este es el último ejercicio de la noche de hoy. Dice acá, Fidel Castro. Fidel Castro es un personaje que sin duda despierta fuertes emociones y de quien se dice muchas cosas públicamente, o se dijo muchas cosas públicamente, ¿no? Escriba, entonces el ejercicio ¿cómo va a desarrollarse? Escriba las primeras 5 cosas o los primeros 5 pensamientos que vengan a su mente sobre esta persona. Esa va a ser la primera parte del ejercicio. Lo segundo, cada uno de estos pensamientos o ideas pueden estar constituidos de una sola palabra de la cual
usted relacione a Castro, pero debe ser al menos 5. Puede escribir más o menos 5 de esas ideas. Esto, digamos que estaba, digamos, podríamos, si pensamos un poquito en las palabras que estábamos hablando anteriormente y de todas estas que estábamos viendo, podrían estar relacionadas con estas que estábamos viendo aquí atrás. Estas podrían estar relacionadas con estas, ¿cierto? Podríamos encajonarlas allí. Entonces, podríamos de repente pensar en eso, ¿no? Pero entonces aquí quiero que piensen y razonen y justifiquen también porque tienen esas ideas de este personaje. Entonces, ¿qué es lo que van a pensar? Lo primero que se viene a su cabeza cuando se les muestra este personaje Fidel Castro. Algunos tendrán posiciones encontradas, otros tendrán unas posiciones un poco más amigables y de repente un poco más críticas, y se podría ver también desde esa forma con respecto a este personaje. Entonces, vamos a hacerlo. Los invito, por favor, muy seguramente en breves momentos se nos va a cortar la sesión. Los invito a que mientras están desarrollando, nos volvamos a unir a la sesión. Aquí se los dejo, igual no les voy a cortar aquí esto, les dejo aquí la presentación. Señora. ¿Sí? Hola. Profe, señora, ¿me está llamando? No. Alguien me estaba hablando, pero pensé que no, parece que no. Tranquila, Ángela. Sí.